Bienvenido a un discipulado más. Tu servidor, el pastor Cheito Rendón, te saluda. Siempre será para mí un anhelo, un deseo el poder verte bendecido en todo, como prospere tu alma. Hoy estamos continuando nuestra serie de discipulado. Tu voz tiene poder. Tu voz tiene un efecto como la voz que tiene nuestro Padre Celestial. Podemos nosotros declarar de lo que abunda en el corazón y podemos nosotros establecer conforme a los principios que nosotros creemos, pero tu voz lo puede declarar. Bueno, no te apartes y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, nos dirija y nos guarde en este discipulado. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, la adoración. A ti te pertenece. Te ruego, Señor, nos bendigas. Padre mío, bendice, Padre mío, esta reunión. Háblanos, Padre, háblanos, te lo ruego. Y seamos tú, Padre mío, oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, comenzamos con este concepto. La voz tiene poder. ¿Por qué es tan importante entender que lo que de la abundancia del corazón habla la boca? Porque realmente nuestra boca refleja, o nuestros dichos reflejan lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Y el Señor mismo nos dio una enseñanza linda cuando Él dice que por medio de su voz Él estuvo dispuesto a crear de la nada. Entonces, no es que nosotros tengamos la misma facultad como Dios, pero podemos tener la misma facultad de creer y de poder establecer lo que Él nos manda a hacer. Y de esta manera poder decir, Señor, que en esta vida yo tenga una virtud de haber hecho lo correcto o de haber hablado lo correcto. Y prácticamente nosotros vamos a ser medidos, vamos a ser así juzgados por lo que nuestras palabras declaran. En Mateo 12, 36, 37, lo leímos la semana pasada, dice así: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, por espejo, pues prácticamente así como nosotros podemos hablar vano, también vamos a ser recompensados por nuestra conducta correcta en todo sentido. Bien, y al mismo tiempo vemos que la boca de alguna manera pues puede impartir vida o puede impartir muerte. ¿Pero cómo? Por lo que tú declaras, ni modo. Dice en Proverbios 18:21, de esta manera, también estoy repasando lo que vimos la semana pasada: muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Y dice Santiago 3:10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. Y prácticamente el discipulado anterior introdujimos bastante porque es que tenemos que medir nuestras palabras, porque debemos de cuestionar continuamente lo que declaramos, lo que pues, prácticamente decimos, porque con esta nosotros podemos ofender, juzgar, acusar, pero con esta podemos bendecir. ¿Acaso no es lo mismo la palabra bendición o bendecir? Es un vocablo latino, pero decir bien. Prácticamente cuando tú decretas o hablas bien de alguna persona, lo estás bendiciendo. Bueno, y de esta manera, pues declaramos que de nuestra boca no puede haber dos fuentes distintas de lo que estamos hablando, de lo que sale. Con ella bendecimos a nuestro Señor, dice Santiago 3:9, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Acaso una fuente por sí misma, por la misma abertura hecha agua dulce y amarga, que no sea
así, ¿verdad? Bien, entonces, siendo así, estuvimos viendo la semana pasada cuáles son aquellos aspectos y comenzamos hablando acerca de hablar cosas agradables, llenas de gracia, de salud, de paz y verdad, de vida, salvación, justicia. Y hoy empezaremos hablando acerca de exhortación, palabras de testimonio, de reconciliación, sabiduría, conocimiento, perseverancia, fe, poder, verdad y cordura, ¿verdad? Apenas se logra ver ahí, pero es ser coherentes con lo que hablamos. Y también palabras de maldición no deberían de salir de nuestras bocas. Y aquí hablamos, pues, ese sinnúmero que vamos a ver en los discipulados posteriores. Bien, siendo así, entonces comencemos. Señor, danos de tu gracia, de tu favor y que podamos nosotros ser entendidos. Cuando dice la Escritura, ser entendido es aquello de que lo que entre por este oído se quede y no salga por este otro. A veces nosotros nos entretenemos viendo una película y si se nos olvida, pues no perdemos nada. ¿Cuántas personas he visto yo que me han contado que han visto cierta película hasta 4 o 5 veces? Y dice que nunca dejaría de dejarla de ver. Entonces digo yo, pero si ya sabe uno la trama, ¿no sería algo impropio? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora la primera reflexión o primera palabra de las que deberíamos de hablar siempre. Entonces vamos hoy con palabras de exhortación. Vamos a ver el verso, dice Hebreos 13:22, de esta manera. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, miren. Curiosamente, la palabra exhortación viene de una raíz griega que es paracleito, algo así, que es como la misma, el consolador, cuando habla la Escritura, que el Espíritu Santo es el consolador, utiliza la palabra griega paracleto. ¿Por qué? Porque el que exhorta lo que hace es una figura del consolador. Yo me dirijo hacia contigo, te abrigo, te exhorto, te digo directamente las cosas que hay que hacer, pero para corregirte. Eso es lo que hace la palabra el consolador. Te envuelvo y yo te corrijo mientras que te estás volviendo a restablecer. Bueno, una palabra exhortación es aquella que puede amonestar, pero con el fin no de criticar, sino de corregir y poder enmendar. Por eso cuando uno escucha una palabra de profecía, la palabra de profecía pues debería edificar, exhortar y consolar. Entonces usted dirá, pero ¿cuál diferencia? Dice consolación, no es lo mismo que exhortación. Bueno, consolación es como una consolación con corrección, llamémosle. Pero esta palabra consolación que aparece ahí es una palabra de como que da calma. Yo te consuelo para que te tranquilices. Hey, tranquilo, tú eres mejor de lo que piensas. Tú puedes caminar mejor. Tranquilo, tranquilo. Entonces, el que edifica, la palabra profecía debería edificar, exhortar, o sea, poder enmendar cualquier cosa, pero también poder traer paz, tranquilidad, calma. Qué lindo que nosotros podamos ser de esa manera. Tener una voz que donde vayas, tú puedas edificar, tú puedas exhortar o tú puedas llevar paz.
No hay como palabras, eso mismo la semana pasada, palabras de paz. Bueno, palabra de consolación es como palabra de calma. Yo solo, sabes, no te sucede a veces que tu misma presencia lleva tranquilidad a algunos lugares. A mí me pasa, a veces yo llego a algunos lugares y el simple hecho que yo esté presente, veo que tal vez sea por el respeto, digo yo, pero quisiera yo pensar que yo soy un portador de tranquilidad, de paz en todo sentido. Bueno, hay otro verso que habla acerca de la combinación de esta palabra exhortar o consolar. Pablo le decía a la iglesia de los tesalonicenses de esta manera. Léalo conmigo. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino que Dios examina nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí está siendo más preciso con la palabra exhortar, ¿verdad? Dice que debe ser una palabra, pues, que no trata de adular o trata de empañar con un engaño, como que si yo te quisiera decir algo que yo te lo digo para estar bien contigo, pero no, ni yo lo creo. Eso realmente es como un engaño, como empañar algo, ¿verdad? Pero así no es el Evangelio. El Evangelio dice que Él es correcto. Nosotros tenemos que hablar con algo que no solo agrade, sino que examine el corazón de las personas. Este concepto de exhortar se vuelve tan sabio, siento yo, en esta época, porque la gente necesita no que se le adule, no que se le empañe, o sea, bueno, tal vez hizo algo malo, ¿verdad? Y fue algo malo, pero como yo lo aprecio, no, hombre, la próxima vez vas a andar correctamente. No, es cierto, uno puede animar a la gente que puede arrepentir, que se ha arrepentido y que puede conducirse correctamente, pero la exhortación es necesaria. Es como decirte una corrección. O sea, si no hay disciplina, ¿qué padre que ama a su hijo no disciplina? Bueno, una exhortación debe llevar siempre. No estuvo bien lo que hiciste, pero el Señor tiene esperanza que puedes. Y yo también creo que te puedes levantar. Pero tienes que corregir tu conducta. Y de esta manera, pues, podemos nosotros ser siempre personas muy veraces en nuestro hablar. Bueno, miremos otra de nuestra forma de conducirnos al hablar. Y aquí estamos hablando de la palabra del testimonio. Dice Apocalipsis 12:11 de esta manera. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. En Juan 15:16-27 dice, cuando venga el Consolador, hablamos de esto, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sabe que esta palabra testimonio es como ser testigo? Esta palabra ser testigo también viene una palabra que tiene una raíz griega que es martirio, o sea, es como ser mártir, dando a entender que realmente el que da su vida como mártir, pues dio un reflejo de lo que creía por medio del buen testimonio de su convicción. No estoy diciendo que ahora hay que morir, no, lo que estoy diciendo es que tu vida tiene que dar tal testimonio que estés dispuesto a morir, a inclusive a una ofensa, en que tú estés dispuesto
Bueno, por tener un buen testimonio en mi vida como cristiano, se van a burlar de mi persona. Y que eso no me afecte. Eso habla de una buena conducta, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a que podamos dar testimonio de Él, de que Jesucristo vive en nosotros. Y de esta manera poder tú tener esa plena certeza de que en Cristo Jesús no importa si recibes oprobio, incluso es una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Si por mi nombre, dice, muchos de ustedes reciben aflicciones, tribulaciones, oprobios, el Señor dice, pues tengan por seguro que yo los recompensaré. Que no te avergüences de tu palabra como testigo de lo que has creído. Jesucristo vale la pena pronunciarlo donde quiera que vaya. Bueno, miremos a otra de las palabras que tengo en este listado. La palabra de reconciliación. Esto es lo que a algunos no les gusta. ¿Cómo me voy a reconciliar con el que me hizo daño? Bueno, la verdad es que el creyente tiene que tener siempre una conducta de que se puede reconciliar en todo sentido. Aunque, oiga esto, aunque pareciera que él no tuvo la culpa, sino que fue el otro fue el malo, llamémosle así en la película, pero es por sanidad inclusive que nosotros debemos de tener una actitud de perdón siempre. Aquel que se reconcilia es porque está dispuesto a perdonar. Bueno, miremos cómo dice en 2 Corintios capítulo 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Imagínense, es un ministerio que así como Él nos reconcilió, Cristo nos reconcilió con Dios, nosotros también debemos de portar esa vestidura. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo insiste estos versos, verdad? Acerca de ponte en paz, no seas liero. Es que a veces algunos los persiguen los líos. Es que usted supiera, ese es mi carácter. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es someter tu carácter al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo gobierne ese deseo de responder, ese deseo de contestar. ¿Saben? Cuando nosotros con Viti damos el retiro de matrimonios, que por cierto vamos a estar impartiendo retiros frecuentemente, sí, uno de los principios de la buena convivencia del matrimonio es la buena comunicación y estar dispuesto a perdonar siempre. Y estar dispuesto a que no me gustó lo que me dijo. Bueno, yo me pongo de acuerdo. Es más, que también en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla sobre la relación matrimonial, el mismo Pablo le anima y le ordena a las mujeres, a las esposas, mira, busca la reconciliación, porque por tu conducta puede ser que él venga al conocimiento del Evangelio. Bueno, miremos otra de las palabras que estamos hoy atendiendo. Sabiduría y conocimiento. Miremos lo que dice de esta manera. Pues, 1 Corintios 12:8 dice así, está hablando aquí como los dones, ¿no? Son dones espirituales. Pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. O sea que un don es
pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y otro don es que me dé conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabiduría es utilizar los principios divinos para poder yo conducirme, para poder yo responder, para poder yo saber cómo reaccionar en ciertos momentos. Y conocimiento, obviamente eso, y no es inteligencia, porque entonces uno diría, estoy fregado porque tal vez yo tengo un IQ limitado. No, conocimiento es como le dice el acervo del conocer o el acervo cultural de poder llenarme más de lo que yo desconozco. Como, por ejemplo, el carácter de Dios, querer conocer más del carácter de Dios. Lo desconozco, bueno, me tengo que meter más en la escritura para conocer cómo es Él. Conocer los atributos de Cristo, conocer la historia bíblica, conocer un detalle de alguna profesión que uno tenga. Bueno, ese poder decir, Señor, dame la habilidad para poder retener. Creo que es del Espíritu. Señor, dame esa virtud para poder retener y poder tener conocimiento de muchas cosas. Qué lindo, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Si algo yo aprecio es encontrarme con personas que tengan sabiduría para dar un consejo. Que es muy diferente a personas que son muy inteligentes. La persona muy inteligente a mí me agrada también muchísimo porque me ayuda a resolver problemas, situaciones. Por ejemplo, uno estaba a darle vueltas y ¿cómo resuelvo esto? Y uno va a darle vueltas y de repente aparece alguien y dice, no hombre, si hay que usar un principio de gravedad, por ejemplo, pon esa tubería o pon algo que no se me ocurre ahorita, pero él nos da la solución inmediatamente. Entonces uno dice, qué inteligente, ¿cómo hizo esto, verdad? Pero lo lindo es, Señor, yo quisiera tener de tu sabiduría. Creo que más que la inteligencia es que nosotros podamos decirle, Señor, dame de tu sabiduría. La sabiduría de lo alto para poder dar consejo correcto, oportuno, para poder ayudarle a la gente a conducirse bien. Y esto viene de lo alto. Dice en Santiago 3:7, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Mire, es interesante ver este concepto. Llénate de la sabiduría que no vacile. ¿Sabes? Cuando yo miro esto sin vacilación es como el que duda. Mira, quiero que me des un consejo. Está bien. Mira, yo creo que te podría servir y empieza uno pensando, tal vez esto, tal vez lo otro, tal vez lo otro. Y entonces el que está escuchando, cuando oiga a alguien que vacila con su respuesta, dice, si este vacila con lo que me está respondiendo, ¿cómo me va a servir a mí? Y más, sin hipocresía. Haz tal cosa de tal manera, y uno tal vez no vacila, sino fue directa. Y viene la persona y le dice, mira, y tú ya pasaste lo que me estás aconsejando. No, pero yo creo que te puede servir porque yo lo vi en una película. Entonces, uno viene y dice, está tratando de dar un consejo únicamente porque cree, porque lo vio. Y esto es como una hipocresía. Mejor, Señor, dame la habilidad para responder coherentemente, sin vacilación. Yo a veces a algunas personas, cuando me preguntan, yo le digo, mira, no tengo la respuesta en este momento, pero si me permites, puedo meditar, orar y te respondo en breve. Y creo que es más sabio el ser
coherente con una respuesta pacífica, amable, llena de misericordia, como dice aquí, y que tenga fruto, ¿verdad? Porque mira, yo tal vez no lo he vivido, pero sí tuve una experiencia similar. Que algo que no creas tú que sea correcto. ¿Por qué la importancia de tener sabiduría? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Lo más importante, Señor, yo quiero tener temor tuyo. Entonces viene el Padre y dice, te voy a dar sabiduría. Y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él va a dar sin reproche y abundantemente. Qué lindo, ¿verdad? Poder decirle, Señor, dame de tu sabiduría. Bueno, hoy estuvimos viendo entonces palabras de exhortación. Qué lindo, ¿verdad? Palabras de testimonio, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Y ahora vamos a ver, mire este otro, palabra de perseverancia. Uno dirá, pero mire, la perseverancia uno la refleja, no la habla. Bueno, yo creo que uno puede dar testimonio de su perseverancia, como contando lo que ya experimentaste en alguna oportunidad. Por ejemplo, el verso que vamos a ver tiene que ver con los santos que, o más bien dicho, hasta mártires, que estuvieron fieles al Señor y perseveraron. Perseverar significa mantenerse firme en lo que uno cree y no duda, no tiene vacilación. Yo creo en Cristo, yo voy a perseverar en Él. Perseverar es como decirte, me doy cuenta que necesito más de esto. Quiero perseverar adquiriendo más conocimiento. Perseverar es llenarme más del algo o alcanzar un poco más. Por ejemplo, persevera aquel que está estudiando en la universidad, terminó su primer año de universidad. Me doy cuenta que no me voy a quedar a medias. Y hace el esfuerzo y saca su segundo año. Perseveró. ¿Qué? Logró avanzar. Bueno, miremos Apocalipsis 3:10, como dice. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré la hora de la prueba, a esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este es un mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la iglesia que creemos que va a ser la arrebatada. ¿Por qué es la iglesia que persevera? Porque se mantuvo firme en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Mire, está a esa hora que está a venir sobre todo el mundo. Padre mío, queremos ser perseverantes en las convicciones que tú nos has dado. Sabes que cuando el Señor Jesús habló acerca de la palabra de Dios, que era como una semilla que utilizaba un sembrador, utilizó varios ejemplos. Por ejemplo, uno era que caía la semilla en medio del camino. Obviamente ahí no había tierra, sencillamente estaba un camino que estaba tan apelmazado por las caminatas de las personas, carretas. Obviamente semilla que caía ahí, los pájaros se la llevan y se la comen. Hay una semilla que caía a la orilla del camino. Y esa camino dice que prácticamente echaba raíz, pero como era muy poca la tierra que había ahí, se quemaba al poco tiempo. Pero había otra semilla que caía un poco más lejos, pero junto a la maleza. El ejemplo podría ser la cizaña, maleza. Y como está juntamente, entonces esa maleza, esa semilla hace que, obviamente, echa raíz porque hay tierra, pero la misma maleza hace que esa semilla se apague.
Cuando esa maleza es figura ¿qué? De las pruebas. Esa es figura de las preocupaciones. Pero hay una semilla que cae en la buena tierra. Y dice la Escritura que la semilla, la palabra que cae en buena tierra, tiene una característica. Como hay buena tierra ahí, persevera. Dice así, Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra y con corazón recto y bueno, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Se mantienen firmes, firmes. Padre, no entiendo por qué me está pasando esta prueba, pero yo confío en ti, que voy a atravesar ese momento o esa dificultad contigo. Y uno persevera y uno se mantiene firme en todo sentido. Aleluya. Bueno, sigamos viendo otra semilla más. Y ya vamos a terminar el día de hoy. Y esta sería la palabra ¿qué? De fe. Qué lindo es poder hablar creyendo. Palabras de fe. Romanos 10:8-9 dice de esta manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquel que comparte lo que cree con aquellos que están alrededor. ¿Sabes que cuando la Escritura dice acerca del Espíritu Santo, y recibiréis poder, dice? Primeramente, y me seréis testigos, dice. Primeramente a los de Jerusalén, luego dice a los de Samaria, y después dice a los de alrededor, dando a entender que primeramente uno va a dar testimonio a los que están en tu círculo cercano, llamado también oikos, tus cercanos. ¿Cómo no poder tener una palabra continua de fe? Si alguien está en tu círculo cercano, está atravesando alguna dificultad, alguna situación complicada, que aparezca una palabra que le diga, cree, mantente firme, deja que Jesucristo sea el que gobierne tu corazón y vas a poder pasar esa prueba sin mayor vicisitudes, sin mayor angustia. Y cualquiera te puede decir cómo lo hago. Y qué oportunidad más linda decirle confiesa esta palabra. Y puedes provocar que Él haga de Jesucristo su Señor y su Salvador. Una palabra de fe nos ayuda a creer de que no importa la situación que estás viviendo, tal vez con limitaciones económicas, tal vez limitaciones de tu salud y has estado hoy buscando, pero una palabra de fe ayuda a levantarse. Recuerdo que recientemente, hace una semana, amanezco con un escupelo, pero así el orzuelo en mi párpado. Grande, molesto. Tanto es así que cuando hice unas grabaciones pareciera puro pirata porque me dio el ojo así que no lo quería abrir y no podía, pero así tuve que predicar. Pero en eso se acerca una hermana y me dice, crea que Dios lo va a levantar. Y me dio un medicamento. Y me dijo, y eches esto. Entonces vine yo y dije, bueno, Señor, por la fe del corazón que sale de esta hermana. Y creyendo por el poder de lo que tú dices, Señor, y aún yo creo que tú mandas a los médicos. Lucas fue un médico
Y Pablo lo hace mencionar como uno de sus mejores amigos. Lucas fue el que escribió uno de los evangelios. Si hubiera sido así, si el Señor no creyera en los médicos, no los hubiera puesto. Entonces vine y yo dije, Señor, yo creo por la fe en este medicamento. Y literal me empecé colocando el medicamento, pero yo siento que pasó algo. De un día para otro ya no tenía el arzuelo, el escupelo. Yo digo, ¿será que fue más allá que la fe? Yo creo que hubo un milagro ahí también. O sea, yo creí en la palabra que la hermana me dijo sobre mí. Y también le puse la fe en el medicamento. Pero fue tan rápida la recuperación que yo más creo que Dios hizo un milagro en mi vida. Y eso es lo que se llama, yo le quería llamar palabra de poder. Que tú cuando declares, cuando hables, en tu boca haya siempre poder. Eso cuando dice, y sobre vosotros vendrá el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder es, la palabra griega es dunamis, como dinamita. Que haga un estruendo. Que tú tengas una palabra para creer. ¿Cuántas veces yo le he dicho que cuando yo, estando con el pastor Cash, y yo miraba cuando él, cómo era utilizado por Dios para declarar sanidad a los enfermos, yo quiero esa palabra de mi pastor. Entonces, vengo y decido, ¿dónde practico? ¿Dónde tengo que ver esto? Bueno, ¿qué decido? Me voy a un hospital público. Y estuve yendo varios meses, semana a semana, al encamamiento del hospital. Y generalmente le preguntaba a las enfermas, mire, alguno de los enfermos que necesita visita, me gustaría orar por él. Y la gente feliz, mire las enfermeras, ay, al fin vino alguien para visitar a él. Tiene meses de estar aquí, o semanas o días, y nadie lo... Y voy yo y llego ahí con una palabra de poder. Y declaro sano. Al principio no miraba milagros, pero después vi que el poder de la palabra empezó a tener un efecto. Y empecé viendo cómo habían milagros. Bueno, Hebreos 1:3 dice de esta manera. Léalo conmigo. Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es más, Colosenses dice que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Imagínese que aquí está diciendo que Él sostiene, Él sustenta todas las cosas. Qué hermoso. Y así como Él estuvo dispuesto a derramar su vida para perdón de pecados, al que cree en ese sacrificio, su gloria es manifiesta a aquel que cree su palabra continuamente. Continuamente. Sabes que esto de la palabra de poder a mí me ha retado, porque cuando yo leo la escritura, no leo las porciones como decirte, ya me llené más de una historia, sino cuando leo algo digo, Señor, ¿será que en esta época todavía se pueden ver milagros como los de la antigüedad? Y siento esa convicción. Bueno, ve y pruébalo y demuéstralo. Y como me recuerdo, cuando voy con este finquero, este señor que tiene una gran hacienda de palos de mango y que estaba con una preocupación porque estaba con una pérdida por el precio del mango que había bajado y la cosecha no le iba a pagar la recolecta y no iba a tener para la próxima, algo así, estaba en una forma muy... y el Señor puso en mí, ve y declárale que Él puede tener autoridad y que yo pongo en Él la autoridad para que Él pueda obrar por cada palo, para que multiplique el fruto que tenga y que con ese fruto multiplicado Él pueda pagar todas sus deudas. Y él me empezó a dar una cátedra de agronómica diciéndome que era imposible,
que el palo no puede dar más allá de, me dio ciertos rangos de fruto. Y yo le decía, yo no te estoy preguntando que me des cátedra de agricultura, yo solo te estoy diciendo que vamos a utilizar el poder de Dios. Y me vas a hacer caso. Alguna vez tengo que ser muy enérgico. Y él empieza haciendo esto por oír una palabra. Y empieza él, oró, dice que cuando él me habló a los meses, que efectivamente suscitó el milagro como él lo quería. Él empezó, le ordenó a cada palo cuánto quería que produjera. Vas a producir tanto, vas a producir tanto. Y cuando fue la cosecha, él estaba asombrado de lo que vio. Ese es el Cristo que yo predico. Que Él nos dice, tú puedes tener una palabra de poder para poder dar a conocer mi gloria. Bueno, y para terminar, vamos a ver ahora el último ejemplo. Palabras de verdad y de cordura, ¿verdad? Nuestra palabra tiene que ser veraz. Tenemos que ser genuinos, transparentes. Tiene que ser sí o no, no. Pero nuestra palabra tiene que ser veraz en todo sentido. Bueno, Hechos 26, 25 dice de esta manera. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, que era un procónsul romano, sino que hablo con palabras de verdad y de cordura. Dice Proverbios 3, 21 y 22, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces, qué lindo esto, porque vemos que una palabra de verdad habla también no solo de veracidad, de certeza, sino que da dirección en todo sentido. Pero cordura, yo lo miro como que cuerdo, ¿verdad? Que no sea loco. ¿Sabes cómo lo miro? Sensato. El ser sensato obliga, y a veces compite. Porque uno dice, ¿cómo puede ser sensato si me está hablando de fe? Pero fe es cuando es la certeza de lo que se espera. Y a veces la sensatez nos dice, no, eso tenemos que ser más sensatos. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a balancear. Nos dice, ve y construye, pero mide tus fuerzas. Ve y haz las cosas con tus fuerzas, pero yo voy a estar contigo. Entonces ahí se vuelve como que la sensatez nos da cordura. Nosotros tenemos que tener una palabra que dé cordura en todo sentido. ¿Qué es la cordura? Pues que sea creíble en todo sentido. Y con tu ejemplo puedes hacerlo. Bueno, mis amados, con esto hemos finalizado las palabras de bendición. La semana entrante entraremos con las palabras de maldición. No te apartes, pero yo quiero bendecirte y declarar sobre tu vida bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice su vida. Bendice todo lo que emprenda y todo lo que toque y todo lo que haga. Señor, te lo ruego. Y sobre todo, dale palabras correctas de sabiduría, de conocimiento, de exhortación, de consolación, de testimonio. Palabras veraces, palabras de cordura. Y que de esta manera, Padre mío, se convierta en un hombre sabio para hablar y conducirte. Yo lo bendigo. O una mujer también. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.